Hola linda, soy Elise Storytimes. Empecemos con el terror. Cuando tenía 15 años, fui con mi mamá al hospital a visitar a mi abuela. Era un lugar grande, con varios pisos y pasillos largos, mientras mi mamá hablaba con la enfermera. Yo me aburrí y le dije que iría a la cafetería a comprar un jugo. Seguí los letreros, pero en una esquina había un pasillo que no estaba señalizado. Era más estrecho y las paredes tenían pintura descascarada. No sé por qué, pero sentí que debía asomarme. Di unos pasos y el ruido del hospital desapareció. Ya no escuchaba voces ni pasos, solo un silencio raro, pesado. A lo lejos, las puertas de las habitaciones estaban abiertas y de algunas salían personas vestidas como de hace décadas. Batas largas, gorros antiguos, zapatos de cuero. Caminaban despacio, sin mirarme, como si no me vieran. Pensé que tal vez era un área cerrada, una exposición, pero todo se sentía demasiado real. Pasé junto a un señor muy delgado que miraba hacia el suelo y aunque estaba a 1 metro, pude sentir un frío intenso, como si hubiera abierto un refrigerador gigante. Seguí avanzando y vi una enfermera con uniforme antiguo, sosteniendo una bandeja de metal. Me acerqué para preguntar cómo salir, pero cuando levantó la cabeza, sus ojos eran completamente negros. Retrocedí y choqué con alguien más, una mujer con la mitad de la cara vendada, que sonrió de una manera que me hizo querer correr. Lo hice, pero mientras corría, me di cuenta de que el pasillo parecía alargarse. Las puertas se multiplicaban y cada una mostraba escenas raras. En una, un hombre estaba acostado con las manos cruzadas sobre el pecho. En otra, una niña miraba por la ventana sin moverse. Finalmente, vi la salida y crucé. En cuanto lo hice, volví a escuchar el ruido normal del hospital. Carros de comida, conversaciones, teléfonos sonando. Me giré para mirar y el pasillo ya no estaba. En su lugar había una pared lisa con un letrero que decía área restringida. Regresé con mi mamá intentando actuar normal, pero no dejaba de temblar. Semanas después, cuando mi abuela salió del hospital, fuimos a recogerla. Al entrar, vi a una persona parada cerca de la entrada. Observándome, era la enfermera de ojos negros. Esta vez sí sonrió y luego desapareció entre la gente. Desde entonces, evito mirar demasiado en los pasillos de cualquier hospital. No sé si algún día vuelva a encontrar ese pasillo, pero siento que ellos sí pueden encontrarme a mí. Siguiente historia. Yo no tengo TikTok, o bueno, no tenía, porque mi mamá no me dejaba. Me decía que era peligroso, que había gente rara, que mejor esperara a ser mayor. Por eso fue tan raro cuando mi amiga Karina me dijo en el recreo: oye, ¿por qué subiste ese video bailando con tu uniforme? ¿Desde cuándo tienes TikTok? Yo le dije que no era yo. Claro que sí, me dijo, te juro que es tu cara, tu mochila, todo. Me enseñó el celular y, si era yo, el perfil se llamaba @mari22 doble comillas punto. Tenía mi nombre, mi edad, mi escuela en la bio, y un montón de videos. Algunos eran de lejos, como si alguien me estuviera grabando sin que yo supiera. En uno estaba saliendo de la tienda de la esquina, en otro, caminando con mi primo en la plaza. Incluso había uno donde aparecía en mi pieza, peinándome frente al espejo. Me paniqué, me puse roja, le quité el celular a Karina y empecé a revisar todo. Los videos estaban editados, con música, filtros y todo, como si yo los hubiera hecho, pero yo nunca abrí esa cuenta, y no entendía cómo habían conseguido tantos videos míos. Ese día me fui a mi casa con un nudo en el estómago. Le conté todo a mi mamá. Al principio pensó que era una broma. Me dijo que alguien había bajado mis fotos y las había puesto ahí, pero yo le dije que había videos míos en mi cuarto, y que yo jamás los grabé. Ella se quedó callada. Me dijo que íbamos a ver qué se podía hacer. Pasaron 2 días y yo ya no quería salir. Sentía que alguien me seguía todo el tiempo. Tapé mi ventana con una toalla y dejé de usar la mochila que salía en los videos. Me daba miedo hasta caminar por el pasillo del edificio, pero lo peor no había llegado todavía. Una tarde, mientras hacía tarea, me llegó una solicitud por Instagram. Era ese mismo perfil, @mari22 doble comillas punto. Me mandó un mensaje: ahora tú me vas a seguir a mí. Me puse a temblar. Cerré la app, bloqueé el perfil y apagué el celular. Me encerré en el baño y me quedé ahí sentada, abrazando las piernas. Sentía que me iba a desmayar, y justo cuando pensé que ya había pasado, el celular vibró. Tenía una videollamada de un número desconocido. No contesté, pero en la miniatura de la llamada, se veía mi cara, con una blusa que ya no tenía desde hace meses. Era un video que yo no recordaba haber grabado nunca. Ahí fue cuando grité. Mi mamá vino corriendo. Le conté todo, entre sollozos. Agarró el celular, tomó capturas de pantalla y llamó a la policía. Esa misma noche, 2 oficiales vinieron al departamento. Revisaron todo, la ventana, la puerta, el patio. Uno de ellos notó algo extraño en el poste de luz. Frente al edificio, tenía una cajita negra pegada con cinta. Era una cámara escondida, apuntando directo a mi ventana. Días después nos enteramos que un tipo del barrio, que vivía 2 calles más abajo, había estado grabando videos míos por semanas. Tenía una laptop llena de archivos,
con nombres de fechas y lugares donde yo había estado. Él había creado la cuenta falsa. Le encantaba editar cosas que parecían reales, dijo. Lo arrestaron. Borraron todo. La policía pidió que bajaran el perfil, y yo cambié de número, de mochila, de todo. Desde entonces, no dejo mi ventana abierta, ni un centímetro, y por más que ahora sí tenga TikTok, ya no me dan ganas de subir nada, porque nunca imaginé que alguien pudiera verme, sin que yo me diera cuenta. Siguiente historia. Nunca me gustaron las casas viejas, pero ese día no tuve opción. Mi mamá consiguió un trabajo nocturno cuidando a una anciana enferma y a veces me tocaba acompañarla porque no quería dejarme sola en casa. Solo serán unas horas, me decía, pero esas horas se sentían eternas, como si el tiempo se moviera más lento dentro de esa casa. La casa era enorme, con pasillos que parecían no tener fin y retratos antiguos. Todo estaba limpio, pero el aire era frío y olía a medicinas viejas. Yo me quedaba en el comedor haciendo tarea, mientras mi mamá atendía a la señora. La primera noche, mientras escribía, escuché risas bajitas como de niños jugando. Venían del pasillo, justo detrás de mí. Pensé que era la televisión, pero estaba apagada. Me asomé y no había nadie. El sonido desapareció en cuanto mi mamá volvió a la cocina. Le pregunté si las había oído, pero solo me dijo, seguro fue la calle, hija. No te asustes. No insistí, aunque el corazón me latía muy rápido. La segunda noche, las risas regresaron. Eran más claras, más alegres, como si los niños corrieran alrededor de la mesa o se escondieran detrás de las cortinas. Me puse los audífonos para ignorarlas, pero aún así las escuchaba, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Intenté grabarlas con mi celular. Cuando revisé el audio, no había risas, solo mi voz preguntando quién anda ahí. Se me puso la piel chinita. Esa misma noche, una pelota vieja rodó sola, desde el pasillo hasta mis pies. No había niños, ni corriente de aire, ni nada que pudiera moverla. Me agaché, la empujé con el pie y volvió a rodar hacia mí, despacio. Me quedé paralizada. Fui corriendo a la cocina. Doña Inés, que casi nunca hablaba, me miró con los ojos muy abiertos y dijo con una voz ronca, ellos solo juegan cuando llega alguien nuevo. Mi mamá la regañó suave, diciendo que deliraba. Pero la señora siguió viéndome, sin parpadear, hasta que tuve que bajar la mirada. Desde esa noche, el ambiente cambió. Las risas se mezclaban con pasos ligeros y a veces sentía una brisa helada rozándome la nuca. En un rincón del pasillo, apareció una muñeca vieja, sentada en una silla. Cada día amanecía en un lugar distinto. Días después, doña Inés falleció mientras dormía. Todo fue tan rápido que nadie entendió bien qué pasó. Mi mamá estaba triste y esa noche no volvimos a la casa. Pero al acostarme, me quedé con la sensación de que alguien me había seguido hasta mi cuarto. A medianoche escuché algo que me hizo temblar, las mismas risas. Eran idénticas, sonando desde el pasillo de nuestro departamento. Pensé que era el televisor de los vecinos, pero no. Me acerqué a la puerta y miré por debajo. Vi unos pies pequeños, descalzos, parados frente a mi habitación. El aire se volvió helado. Me tapé la boca para no gritar. Las risas se acercaron más y más hasta que se transformaron en susurros. No podía entender lo que decían hasta que uno se oyó clarito, pegado a la puerta. Ya no queremos jugar solos. Me metí bajo la cobija temblando. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando amaneció, todo estaba en silencio, pero frente a la puerta quedaban ollitas húmedas, como si varios niños hubieran caminado por mi casa durante la noche. Siguiente historia. Ese viernes salí un poquito más tarde de mi clase de baile. Habíamos estado ensayando una coreografía nueva para el festival de la colonia y la profe quiso que la repitiéramos varias veces. Normalmente me voy con mi amiga Vale, porque vivimos cerca, pero ese día ella no fue. Pensé que no pasaba nada si me iba sola. Total, mi casa está a 6 cuadras del estudio y el camino me lo sé de memoria. El cielo estaba medio nublado y el aire olía a tierra, como que quería llover. Eran como las 7 y ya empezaba a oscurecer. Traía mis audífonos, pero con la música bajita para escuchar si venía algún carro. Iba tranquila, hasta que sentí esa sensación rara, como si alguien me estuviera mirando fijo. Me volteé, rápido y vi a un hombre con gorra negra y sudadera oscura, caminando a unos metros detrás de mí. No sé por qué, pero me dio cosa. Me dije a mí misma que seguramente solo iba para el mismo lado y que no pasaba nada. Caminé 2 calles más y, para mi sorpresa, ahí seguía, a la misma distancia. Aceleré un poco y él también. Ahí fue, cuando me empezó a dar miedo de verdad. Trataba de no voltear mucho, pero cada vez que lo hacía, lo veía con la cabeza un poquito agachada, como tratando de que no le viera bien la cara. Pensé que tal vez si cambiaba mi ruta lo perdería. En vez de seguir por la avenida principal, me metí por una calle más chica que conocía, con la idea de salir más adelante a una calle con más casas y gente, pero al doblar, escuché clarito sus pasos detrás de mí, más rápidos que antes. El corazón me latía tan fuerte que sentía que lo escuchaba en los oídos. Me apreté la mochila contra el pecho y apuré el paso. No veía a nadie en las banquetas. En ese momento me di cuenta que estaba muy sola. Llegué a una esquina y vi otra calle más angosta. Pensé que era un atajo hacia mi casa, pero cuando
Avancé unos metros, me di cuenta que no. Era una calle sin salida. Al fondo había una barda alta y no había forma de escalarla. Me paniqué. Sentí que se me iba el aire. Me di la vuelta y ahí estaba él, mucho más cerca. Caminaba despacio, pero con una mirada que me heló por dentro. Tenía una sonrisa chiquita, de esas que no sabes si son burlonas o peligrosas. ¿Te perdiste?, me dijo con una voz rara, como fingiendo amabilidad. Yo no contesté. Me fui pegando a la pared, tratando de alejarme de él, pero ya no había más espacio para retroceder. Mis manos temblaban, y sentía que las piernas no me respondían. En un impulso, abrí la boca y grité: ¡ayuda! ¡Auxilio! Por unos segundos, sentí que el eco de mi voz rebotaba en las paredes y nada más. Pensé que nadie me escucharía, pero de repente, una puerta se abrió a un lado y salió un señor mayor con un palo de madera en la mano. ¿Qué pasa aquí?, gritó, mirando directo al hombre de la gorra. El tipo no dijo nada, solo se dio media vuelta y salió corriendo. Yo me quedé ahí, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. El señor me preguntó si estaba bien, y apenas pude decirle dónde vivía. Me acompañó hasta la esquina, mirando hacia todos lados como para asegurarse de que el hombre no regresara. Cuando llegué a casa, mi mamá se asustó al verme tan pálida. Le conté todo, con la voz temblorosa. Se enojó muchísimo, pero también se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que nunca más iba a dejar que regresara sola de noche. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen del hombre acercándose por esa calle sin salida, su sombra alargada por la luz amarilla del poste. Desde ese día, mi mamá siempre me recoge del estudio, y yo ya no camino sola cuando oscurece. No quiero volver a sentir ese miedo que me dejó sin aire. Siguiente historia. Fue en una salida del colegio. Tenía 12 años. Nos llevaron a hacer una caminata a un cerro que queda como a 1 hora de la ciudad. Era parte de las clases de educación física. Íbamos todos los del curso con mochilas, colaciones y gorritas para el sol. Al principio fue divertido. Nos tomamos fotos, jugábamos a adivinar cosas con hojas y flores raras. Y algunos corrían adelante para ver quién llegaba más rápido. Todo iba bien hasta que me apreté el pie con una piedra. Nada grave, pero me quedé atrás un momento para revisar si se me había levantado la calceta. Cuando terminé y quise volver al grupo, ya no veía a nadie. Me puse nerviosa, pero pensé que solo estaban más adelante. Seguí caminando. El sendero era claro, pero después de un rato, todo empezó a sentirse raro. Los árboles ya no eran iguales. Eran más altos, más cerrados. Casi no entraba luz entre las ramas. Y el camino ya no tenía huellas. Me detuve. Grité: profe, Renata, Lalo, pero nadie contestó. Seguí caminando un poco más y vi un árbol con algo colgando. Me acerqué y era un pañuelo rojo amarrado en una rama baja. Reconocí ese pañuelo. Era de Valentine, una de mis compañeras. Ella lo había dejado ahí hacía unos minutos, en broma, diciendo para marcar el regreso, pero el pañuelo ya no estaba nuevo. Estaba seco, roto, como si llevara años ahí. Ahí me paniqué. Me di la vuelta para regresar, pero ya no reconocía el camino. Todo se veía igual. Árboles altos, hojas secas. Y entonces escuché algo, una voz, era la mía. La voz decía: ¿dónde estás? Ven, estoy aquí. Era como si yo misma estuviera hablando, pero más lento. Más raro. Me congelé. No sabía si correr o quedarme quieta. Solo dije: esto no es normal. Esto no es normal. Seguí caminando. Ya no por el sendero, sino en línea recta, tratando de encontrar algo. Lo que fuera. Y entonces vi algo que me dio un poco de esperanza, una botella de agua, igual a la que llevaba Lalo, tirada en el suelo. Me agaché para verla, y cuando me levanté, escuché pasos detrás de mí. Volteé. No había nadie. Pero en el árbol más cercano, alguien había tallado mi nombre completo, y la fecha de ese mismo día. Ahí sí me puse a llorar. Corrí sin rumbo. No pensaba. Solo quería volver. Después de un rato, escuché risas, voces. Era mi grupo, corrí hacia ellos. El profe me vio y me regañó fuerte. Me dijo: ¿dónde estabas? Te desapareciste casi 15 minutos. Pero mi reloj marcaba las 6:18. Habían pasado casi 2 horas desde que perdí al grupo. No entendí nada. Solo me senté a tomar agua, temblando. Cuando conté lo del camino, lo del pañuelo viejo, lo de la voz, nadie me creyó. Dijeron que seguro me perdí un poco y me asusté, pero yo sé lo que vi. Y desde ese día, cada vez que paso cerca de ese cerro siento que el camino cambia, que si no pongo atención, me puede volver a pasar. Y la verdad, no estoy segura de que esta vez pueda volver. Aprieta el video que aparece en pantalla, please, nos vemos ahí. Gracias linda por ver el video.